tal? ¿Cómo están? En este video les voy a explicar los primeros 4 capítulos del efecto Lucifer de Zimbardo. Eh, en, este, en este libro nos viene a plantear varias preguntas que nos va a hacer cuestionar si la maldad ya la tenemos integrada o si la maldad la adquirimos con el tiempo, si nos enseñan a ser personas malas y por qué las personas cometen actos crueles, actos de tortura, y por qué las personas también su conducta la guían hacia la maldad. Eh, el porqué de la maldad nos dice el libro. Nosotros qué haríamos en una situación donde estemos en un alto en un alto riesgo y eso haga que cometamos ciertos actos de maldad. Y bueno, este libro más se plantea y trata de explicarnos cómo el exterior es que va a hacer que el ser humano cometa actos de maldad, actos crueles, viole, mate, asesine, actos sádicos. Cómo es que el exterior moldea, cómo es que el exterior dirige la conducta de esta persona sin que esta persona tal vez sea consciente de su conducta, se, se, se convierte en una persona salvaje. Y esto hace que cometa ciertos actos que van en contra hasta de su ideología, de sus valores. Nos dice que el ser humano siempre trata de erradicar la maldad y de ver a las personas que cometen actos malos como si estuvieran separados de uno. Nosotros separamos el bien y el mal como dos puntos separados que están en contra, ¿no? Pero las personas vemos el mal o a las personas que cometen actos malvados como si no fuera parte de nosotros, como si esas personas no fueran parte de uno. Sin embargo, la, la historia nos enseña cómo es que nosotros, cómo es que nuestra especie, cómo es que el ser humano tiene ese salvajismo dentro y que uno, aún siendo personas con una religión, con valores muy bien establecidos, personas civilizadas, la situación nos puede hacer que cometamos actos de maldad y vayamos y matemos, o vayamos y violemos personas. Eh, Algo que nos dice es que las personas se sienten muy confortables sabiendo que uno es bueno, que lo malo no lo tenemos, que lo malo es algo que debemos de quitar. Eh, Nos dice que también lo bueno tiene cierta responsabilidad en lo malo, que, que las personas buenas siempre se sienten como que liberadas o de algún modo no se sienten responsables de las personas que son malas. Las ven como unas personas como salvajes, como personas que no necesitan, tienen que estar aquí. Sin embargo, hay algo de responsabilidad también en ellos. También nos viene a plantear dos enfoques, que es el enfoque disposicional y el enfoque situacional. Y ahí nos da un ejemplo como que haga de cuenta que la medicina clínica es la disposicional y la salud pública es la situacional. Nos dice que la medicina clínica trata de hallar el origen de la enfermedad en el interior de la persona y lo que hace que sea una discapacidad en la persona. Va a buscar el origen dentro de la persona, la enfermedad la va a buscar en la persona, adentro. Y la situacional nos dice que es como la salud pública. Va a buscar el origen fuera, va a buscar los factores que hacen que esa persona se sienta enferma. A veces no siempre la enfermedad está dentro de uno, sino a veces las situaciones externas hacen que uno se enferme, hacen que uno esté mal. Yo ahí como ejemplo pondría a Hitler, ¿no? Que él se puede decir que él hace una maldad disposicional porque en él podemos buscar por qué él es una persona sádica
porque él es una persona que tiene esa mentalidad, ¿no? De maldad. Y las personas que estaban en su control de él, se puede decir que ellos estaban en el enfoque disposicional, no, en el otro, en el enfoque situacional. ¿Por qué? Porque ahí la situación hizo que esas personas cometieran actos atroces, que mataran judíos, que, que, que torturaran judíos y que humillaran judíos. Entonces, la situación de estas personas, la situación exterior, hizo que ellos cometieran esos actos malos, ¿no? Estos actos atroces. Ahí vemos los dos enfoques, cómo es que uno se enfoca más en cómo es la estructura de la persona que está haciendo maldad, qué pasa en el interior de su cabeza, en el interior, qué es lo que está pensando, qué es lo que él tiene dentro que hace que cometa esa cierta conducta hacia la maldad. Y la situacional se enfoca en cómo la situación de alrededor de la persona hace que esa persona dirija su conducta hacia la maldad y crea y haga actos malos, actos sádicos, actos de violencia que van en contra de lo que él tiene ya establecido dentro de él. También nos viene a hablar de la Santa Inquisición, cómo es que las personas, o al menos un libro que se escribió para que lo leyeran las personas de la iglesia, ahí nos venía a decir que estas personas tenían la disposición que mandaba su Dios para erradicar el mal. Y se creó la cacería de brujas y de brujos, que era perseguir a las personas que hacían actos fuera de la iglesia, para obrar en el mal, para, para hacer cosas malas. Entonces, la iglesia empezó a matar gente, empezó a matar a mujeres, a hombres que creían que practicaban actos malos, y rituales que iban en contra de su Dios. Y esto hizo que las personas se dejaran dominar por el exterior, tanto así que había personas que eran buenas, no hacían actos malos, pero la iglesia los consideraba como brujos y torturaban a estas personas. Su forma de matarlas no era nada más los matamos y ya se fue, no, sino que ellos torturaban, y con esas torturas también trataban de que ellos dijeran la verdad de que son brujas. Sin embargo, pues la mayoría no eran brujas, y, eran hasta personas creativas en las torturas. Ellos torturaban de forma creativa a las personas. Entonces todo esto vemos como la situación hace que las personas cometan sus actos malos. Ellos creían que eran que hacían un acto bueno, o sea, eh, lo que ellos hacían era por una causa buena, se puede decir, para erradicar el mal. Sin embargo, la forma de erradicar ese mal, pues hacía que torturaran a personas, que hacía que mataran personas que a veces no estaban ni involucrados en ese tipo de cuestiones. Y vemos cómo es que cómo es que ellos decían que eran dirigidos por el bien, pero sin embargo hacía que hicieran salvajismo y hicieran actos muy sádicos en contra de personas. Nos viene a decir también cómo el poder crea al enemigo, cómo los poderosos, ellos no suelen ensuciarse las manos, nos dice ahí, sino que ellos crean propagandas en su país para crear odio hacia la otra persona o hacia otro país. Ahí nos dice que los que tienen el poder, que es un poder piramidal, se puede decir, no es una pirámide, y los que están hasta arriba son los que no se ensucian las manos en los actos crueles, en los actos malos.
ellos a través de la propaganda, nos dice ahí, la propaganda a través de imágenes, a través de, de formas de publicidad, hacen que cambie la ideología de una persona hacia otro territorio. Esto nos viene a decir que, que esas personas se van a involucrar más y más y más en esa ideología, y van a crear pues soldados, van a crear una guerra al punto de querer deshumanizar, o al punto de deshumanizar al otro territorio para cometer esos actos viles, esos actos crueles. Después empieza con su investigación que hizo la cárcel en la Universidad de Stanford. Eh, pues aquí pidió participantes y les iba a dar eh, una, un bien económico a los que querían participar dentro de esta investigación. Eh, nos dice ahí que cuando los entrevistaron, la mayoría eh, quería ser prisioneros en lugar de policías. Esto de una forma es que el ser humano, nosotros negamos el poder, no queremos como que tener poder sobre otros, o no queremos aceptar que nos gusta tener el poder, y la mayoría de ellos quería ser prisioneros por el hecho de que tal vez ya tenían experiencias dentro de un arresto, o querían estar preparados para saber qué se siente ser una persona en prisión. Eh, ya luego de elegir a las personas que psicológicamente estaban sanas y podían estar dentro de esta investigación, eh, las eligieron pues con una moneda, ¿no? Cara, sol, tú eres prisionero, y águila, tú eres policía. Eh, ya luego de esto pues se les notificó, ellos hicieron que sus padres firmaran un documento con el permiso para que ellos estuvieran dentro de esta investigación. Ya luego pues fueron por ellos a sus casas ya con su ropa, los que eran policías ya con su ropa uniforme. De hecho les prestaron hasta un carro que era un carro de policías, y desde ahí los que eran ya policías se podían ver que se pusieron unas gafas. Estas gafas hizo, o de alguna forma hace que se sientan más seguros en su papel de policía. Ya fueron por el primero, de hecho el primero hubo como que algo de controversia ahí en su casa porque su mamá no sabía de esto, y las personas que a su alrededor, los vecinos, como que se estaban involucrando, viendo qué onda con el chavo que estaban llevando. Él ya les explicó, les dijo que todo esto era parte de la investigación y que no había problema. Y así fueron por los demás chavos, por los demás y por los demás. Al momento de tenerlos ahí en la cárcel, eh, les quitaron su ropa y los desnudaron, y les cambiaron la ropa por ropa normal, o sea, ropa de recluso. Todos iban a tener una ropa pareja, y ellos ya no tenían nombre, les quitaron el nombre. Ahí se está viendo ya la deshumanización y la desindividualización. Al quitarles su ropa de forma individual y ponerlos todos parejos, ahí ya estás quitando su individualidad a cada uno. Y al quitarles su nombre y ponerles un número, asignarles un número, y ese va a ser su nombre durante la investigación, ahí ya le estás deshumanizando. Ya le estás quitando su identidad a la persona. Eh, Cuando los desnudaron, desde ahí ya se está empezando a ver como que la humillación, porque estaban burlando de sus genitales de los chavos. Ya luego les empezaron a decir las reglas de la cárcel, donde ahí se vio que también personalmente eh, añadieron nuevas reglas, como que ellos ya estaban, los policías, los que eran los policías, ya estaban involucrándose en su rol, en su papel. Había un pase de lista que era como los sacaban, los ponían en hilera y hacían que se repitieran su nombre, o bueno, el número que les asignaron, y esto era para que se lo aprendieran. Hubo uno que no quería, me parece que no quería hacer
esto y lo hicieron hacer flexiones, lo hicieron a que él se pusiera a hacer flexiones. Ahí ya vemos que el poder ya empieza como que a involucrarse dentro de los policías, de los que eran los policías. Ya vemos como el poder empieza a tener dominio porque ellos empiezan a disfrutar el ordenar a ellos, ¿no? Al momento de deshumanizarlos, al momento de verlos como una persona, empiezan ellos a tener más control sobre ellos y este control los empieza a dominar, empiezan a adquirir ese poder de dominio, de haz esto o hazme 10 flexiones, si no te vas a ir allá o si no no comes o si no no te damos un cigarro, porque ahí también el cigarro no era como que aceptable que fumaran adentro, solamente en ocasiones especiales. Entonces este control y este dominio crea que la persona pues disfrute actos malos. La situación se empezó a salir de control. Los que eran policías, como que ese poder hacía que el poder los dominaba a ellos en lugar de ellos dominar su poder, y empezaron a hacer cosas crueles con los reclusos. Los empezaron a encerrar en un lugar que era como un tipo calabozo, que era un armario, y ahí los encerraban si no obedecían. También ya se empezaron a rebelar los que eran prisioneros porque estaban viendo que no había como que alguna forma de decirles que no estaba bien lo que ellos estaban haciendo, sino que no había alguien que los respaldara y nos protegiera. Hasta el punto donde se quisieron escapar de la prisión, crearon un plan para escaparse de ahí, crearon un plan para ver cómo evadir a ellos y escaparse. Hubo uno que ya no aguantó tanto, que dijo que estaba enfermo, que dijo que ya no, que él ya no podía participar porque tenía una enfermedad. Y el punto donde, bueno, lo dejaron ir, ¿no? Lo liberaron, que él después iba a volver, se puede decir que por ellos. Entonces, en estos capítulos vemos cómo progresivamente, como poco a poco, los que están teniendo poder empiezan a ser dominados por la situación. Ahí vemos cómo la situación es la que determina la conducta de ellos, cómo es que hace que ellos disfruten el hacer actos malos, como el humillar al prisionero, el hacer que haga cosas que simplemente por diversión, por divertirte, por tú sentirte más y superior en ellos. Y en estos primeros capítulos, pues es lo que nos enseña, es lo que estamos viendo, es lo que vemos, cómo el adquirir poder así simultáneamente, el adquirir así de inmediato poder y sentirte superior al otro, hace que cometas actos viles, actos malos, actos que no están, que te permite la situación hacerlos, ¿no? Vemos que era una cárcel que no era una cárcel, no era una investigación.